Bueno, hoy en Sobre la Mesa hablamos sobre violencia armada y feminicidios en Puerto Rico, el rol de las armas de fuego, la flexibilización de la controversial ley de armas y el poder de Codepola con Vilmary Rivera Sierra, y también nos acompaña Irma Lugo Serrano. Si nos da tiempo, vamos a ver si podemos hablar sobre enmiendas que proponen empresarios puertorriqueños a la controversial ley 60 y con motivo de los 16 días de activismo contra la violencia de género. Conversamos sobre violencia obstétrica con la doctora Marenit Planel, la doctora Yaritza Pérez Rivera y Javier Nazario. Todo eso y más hoy aquí por Sobre la Mesa, Radio Isla 1320. Comenzamos. Un líder cuya voz conecta historia y actualidad. Su visión clara y experiencia única dan luz a los temas que moldean nuestra nación. Aníbal Acevedo Vilá está en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Buenas tardes, Puerto Rico. Les habla Ivonne Lozada en sustitución de Aníbal Acevedo Vilá, que está libre en esta semana. Le dimos libre esta semana. Y esto es Sobre la Mesa por Radio Isla 1320, transmitiendo en vivo desde los estudios ATH Móvil y Evertech. Hoy en Sobre la Mesa venimos con un programa algo cargadito. Arrancamos con un análisis urgente sobre la violencia armada y los feminicidios en Puerto Rico a la luz de las cifras más recientes del Observatorio de Equidad de Género. Hablamos del rol de las armas de fuego en los feminicidios íntimos, del efecto real de la flexibilización de la ley de armas que entraron en vigor en el 2020 y del poder político detrás de Codepola. Para esta conversación nos acompañan dos voces fundamentales, que son Vilmary Rivera Sierra, ex procuradora de las mujeres, e Irma Lugo Nazario, ex coordinadora del Observatorio de Equidad de Género. Y cerraremos el programa con un panel en la segunda hora indispensable sobre violencia obstétrica. Esto con motivo de la campaña de 16 días de activismo contra la violencia de género. Así que vamos a tener ese panel de violencia obstétrica, un problema de salud pública que viven miles de mujeres en Puerto Rico. Y hoy nos acompaña la doctora Marenit Planel, también la doctora Yaritza Pérez Rivera y el educador salubrista Javier Nazario, quienes nos ayudarán a entender las causas, el impacto y cómo podemos transformar esta situación de violencia obstétrica desde la práctica médica, la educación y la política pública. Así que todavía no tengo ¿Están las dos adentro? Ok, pues me dicen que ya tengo a nuestras invitadas para abordar el primer tema de este segmento. Así que le doy la bienvenida a Vilmary Rivera Sierra, ex procuradora de las mujeres, y que va a estar por vía telefónica. Y a Irma Lugo Nazario, ex coordinadora del Observatorio de Equidad de Género. ¿Están por ahí? Bienvenidas ambas. Saludos. Buenas tardes. Buenas tardes. Saludos, Vilmary, saludos, Ivonne. Igualmente. Vale. Las tengo las dos por teléfono, debo entender. Yo estoy por Google Meet. Ah, pues es que no te estoy viendo. Pero bueno, lo importante es que el público te vea. Déjame enviarle al técnico algo aquí que se me olvidó, rapidito. Bueno, estaba conversando con el público que con motivo del inicio de la campaña de 16 días de activismo contra la violencia de género que inició ayer, 25 de noviembre, martes, día en que se conmemora y se recuerdan los asesinatos de las hermanas Mirabal, que causaron consternación a nivel de todo el mundo, y motiva a guardar este día para recordar y aprender de los casos de violencia de género, y que queda como una agenda pendiente. Pero hoy volvemos sobre un tema urgente, doloroso y completamente inescapable, que es el rol de las armas de fuego en la violencia de género. Ayer, a horas ayer el Nuevo Día, en conmemoración precisamente, siendo el 25 de noviembre, publicó unas cifras estremecedoras en lo que va del 2024-25. 17 feminicidios íntimos
y 13 de ellos cometidos con armas de fuego. Muchas de esas muertes perpetradas con armas legales. Ese dato por sí solo debería ser suficiente para activar la alarma del gobierno, pero ayer, cosa que a mí me sorprendió muchísimo, ayer mientras miles de mujeres marchaban al grito de estado de violencia, la procuradora de las mujeres, Astrid Piñero, dijo, y cito textualmente del reportaje El Vocero, que el problema no es el arma, el problema es la persona agresora y que regular más las armas podría chocar con el derecho a poseerlas. Esto lo dice una funcionaria cuya responsabilidad principal es velar por la seguridad de las mujeres, y lo dice a pesar de que en Puerto Rico las investigaciones y las estadísticas muestran precisamente lo contrario, que el acceso a armas legales aumenta drásticamente la letalidad de la violencia machista, que el agresor con acceso a un arma es más peligroso y que cuando el Estado flexibiliza, como lo hizo en el 2020, las mujeres mueren, más mujeres mueren. Y hay que decir las cosas por su nombre. Codepagola es el principal grupo de presión a favor de la industria de armas en Puerto Rico y tuvo mucha influencia en la flexibilización de esta ley de armas del 2019 que entra en vigor en el 2020. Así que el Boletín Internacional de Armas y Género, publicado también por la red GENSAC, advierte que América Latina, incluyendo Puerto Rico, las armas profundizan la desigualdad, alimentan las masculinidades violentas y convierten los hogares en un lugar más letal para las mujeres. Un 50% de los feminicidios en la región, así que esto es Puerto Rico y afuera, se cometen con armas de fuego. Lo que ocurre es que en Puerto Rico está por encima, muy por encima de ese promedio. Así que vamos a tener esta conversación con la seriedad que amerita. Como les dije, me acompañan dos voces fundamentales. Irma Lugo Nazario, coordinadora del Observatorio de Equidad de Género, investigadora, educadora, y una de las voces más serias en el análisis de los feminicidios en Puerto Rico, y Vilmari Rivera Sierra, ex procuradora de las mujeres y directora ejecutiva de Rehaciendo Comunidades con Esperanza. Gracias a ambas por estar aquí. Si me ven que me quedo sin aire, es que a mí cada vez que viene la Navidad por ahí y el frío me ataca, así que estoy un poco bastante congestionada. Pero bueno, Irma, empiezo contigo. El Nuevo Día reporta que el 81% de los feminicidios íntimos del 2025 fueron cometidos con armas de fuego. ¿Cómo interpretas estos datos desde el trabajo que tú has estado y que ha estado haciendo el observatorio? Bueno, desde que nosotras comenzamos nuestro trabajo en el observatorio para el 2020, ¿verdad? Ya ese era uno de los indicadores que se venía identificando, ¿verdad? En el trabajo que realizamos precisamente por la flexibilización, ¿verdad? Y lo que estamos hablando es de una mayor regularización como tal del uso y el acceso de las armas de fuego. Hemos visto unos casos terribles en los últimos años en Puerto Rico donde lamentablemente esos feminicidas son personas que tienen licencia legal de portación de armas. Así que, y en algunos casos se puede identificar que algunos de ellos habían adquirido esas armas recientemente antes de cometer el acto de feminicidio. Así que es bien importante, ¿verdad? Que la gente lo pueda tener claro en su mente, ¿verdad? Porque es lo que dicen las investigaciones también. Las investigaciones indican que en un lugar donde hay violencia de género hay un mayor grado de letalidad. Y también las investigaciones, ¿verdad? Lo han demostrado a través de los años que cuando una mujer toma la decisión ya final de separarse de esa relación es cuando aumenta ese mayor grado de letalidad, ¿verdad? Porque ya el agresor ve que no ejerce ese mismo poder de control sobre la víctima. Así que, pues lamentablemente, ¿qué es lo que usa? La última opción que tienen, lamentablemente lo que hemos visto es el aumento de casos de feminicidios con el uso de armas legales y también los actos de suicidio después de esas personas. Así que son dos cosas, ¿verdad?, que hemos visto. También en Puerto Rico debemos recordar los casos donde está el acto de feminicidio íntimo, pero está el acto de feminicidio hacia personas cercanas a la víctima, ¿verdad? Hemos tenido
casos donde madres o hermanos han sido heridos en estos casos o han sido asesinados también. Así que cuando nosotras hacíamos la denuncia de por qué la flexibilización de las armas, porque en realidad, ¿cuál era la necesidad? ¿Verdad? En Puerto Rico antes había una rigurosidad cuando una persona solicitaba el acceso para una aportación de armas, ¿verdad? Tenía que justificar el por qué. Casi siempre eran comerciantes. Se hacía una investigación, una evaluación psicológica de esa persona. Se evaluaba si esa persona había tenido casos previos de violencia o algo. Y también lo otro, se consultaba con las personas, los vecinos y vecinas, ¿verdad? Para conocer el carácter de esa persona. Y lamentablemente hemos visto que a mayor acceso de armas, pues hay un mayor aumento en el uso de las mismas, aparte, ¿verdad?, que es un resultado de letalidad para las personas que se van envueltas. Así que esa es nuestra mirada. También vimos en esa flexibilización de las armas en aquel momento que hubo se bajó el costo de poder la persona adquirirle el arma. Así que, ¿a quién de verdad beneficiaba eso? Cuando vimos en aquel momento la promoción de ese proyecto que estuvo discutiéndose, en realidad respondía a los intereses de los grupos de las almerías. Así que lamentablemente vemos aquí que hay una cuestión de poder adquisitivo, ¿verdad? De unas personas que se benefician económicamente de esto. Irma, pero hay una cifra, y Vilmari, que sé que estás ahí también, hay unas cifras bien importantes que hay que resaltar de cuál era la tasa antes de enmendar la ley hasta el 2019, esa tasa de feminicidios íntimos perpetrados con armas de fuego hasta el 2019 y cómo cambia a partir del 2020. Me parece que son muy drásticas. Sí, hubo un aumento. Ahora exactamente los números no los recuerdo, pero sí los últimos años es algo que fuimos identificando. Hay mujeres, ¿verdad?, que no son solamente asesinadas con armas de fuego. Lamentablemente, ¿verdad? Por eso han habido unas enmiendas. El último año se reconoce el estrangulamiento como una también, ¿verdad?, como una forma en las investigaciones que deben tomar la fiscalía cuando se analiza el asesinato de mujeres. Pero sí, el uso y el acceso de las armas de fuego es un indicador y lo vimos. Antes lamentablemente se habían más casos pues por arma blanca o pues golpes fatales, caídas, así que lo que vimos después el uso, ¿verdad? Se facilitó como mencionaste ahorita, el tema de la masculinidad, ¿verdad? Es como un soporte para esa masculinidad tóxica de mayor presión, de mayor control sobre la víctima. Vilmari, tu reacción con esto, según este informe de GENSAC, que es de América Latina e incluye a Puerto Rico. En América Latina, un 50% de los feminicidios íntimos son perpetrados con armas de fuego. En Puerto Rico ya vamos por el 81%. Así que está muy por encima del promedio de América Latina. ¿Cuál es tu parecer con relación a estas cifras? ¿Cómo lo ves? Pues mira, yo quería, antes de contestarte esa pregunta, creo que ese último punto, quisiera retomar un poquito ese último punto que trajo, ¿verdad?, que discutió Irma, específicamente en que el uso del arma de fuego, fíjate, es una herramienta de control. Y esa herramienta de control necesariamente, el agresor, ¿verdad?, en este caso, no tiene que apretar el gatillo para que se convierta esa herramienta en un instrumento de terror, porque con esa arma no tan solo se dispara, pero se amenaza, se intimida, se fuerza a guardar silencio, se mantiene ese control psicológico. Y, por ejemplo, yo que dirigí un albergue por muchos años, historias de mujeres cuando nos contaban, ¿verdad?, cuando pasaban prácticamente, tenían que acostarse con la parte agresora con un arma al lado, porque estaba amenazada. Así que creo, ¿verdad?, que el decir que el arma de fuego en manos de una persona, pues realmente es la parte agresor, ¿verdad? Tenemos que trabajar con el agresor y no necesariamente con las armas de fuego. Tenemos que verlo desde un punto de vista mucho más amplio y hacer un análisis mucho más profundo, ¿verdad?, en ese sentido. Con relación a las estadísticas, ¿verdad?, y cómo está esta problemática, pues a nivel de Puerto Rico, siendo un país tan pequeño, ¿verdad?, si nos comparamos con otros países, pues ciertamente lo que evidencia es que nosotros no hemos podido tener un control en términos de políticas públicas, en términos de medidas protectivas, ¿verdad?, como esta, que debería ser una medida protectiva para las víctimas cuando están dentro de estas situaciones de violencia, porque cuando se establecen leyes hay que mirar, y sobre todo en esta área en específico, nosotros tenemos que mirar los mensajes que enviamos.
Y cuando nosotros flexibilizamos en el uso de las armas de fuego, nosotros estamos también enviando un mensaje a esa víctima que va a haber un fácil acceso, ¿verdad?, de esa arma a la parte agresora, que no hay un seguimiento y un monitoreo. Yo recuerdo un caso específicamente que recuerdo cuando estuve en la Procuraduría, de este señor de 75 años que tenía aportación de armas. O sea, también hay que evaluar ese tipo de cosas. Se emite la verdad, esa autorización, pero ¿qué monitoreo se da? Se hace una evaluación en términos psicológicos como se ha traído anteriormente, pero posteriormente, ¿qué seguimiento suceda? Porque aquí las personas, una vez nosotros entregamos el arma de fuego, podemos hacer una investigación antes de ese proceso, pero posterior. Hay unas conductas que continúan ahí vigentes. Posiblemente, ¿verdad?, hay unas situaciones a nivel de salud mental que también salen como parte, ¿verdad?, de distintos procesos que vive la persona y que van a afectar la toma de decisiones que esa persona tiene específicamente, ¿verdad?, como dentro de una relación de control. Así que son algunos puntos, ¿verdad?, que traigo a la atención porque ciertamente es alarmante que nosotros, después de haber flexibilizado, ¿verdad?, continúa aún más en aumento, aún, ¿verdad?, haciendo reclamos de distintas organizaciones y de grupos y sobre todo de investigaciones, porque nosotros tenemos un instrumento tan maravilloso como es el Observatorio de Género, que es un ente independiente que está haciendo un análisis continuo y está trayendo específicamente, ¿verdad?, toda esta data para que nosotros la podamos analizar y que pueda ayudar en términos de la formulación de políticas públicas. Mira, el porciento que lo encontré aquí en mis notas, la tasa de feminicidios íntimos perpetrados con armas de fuego antes de la enmienda de la ley estaba en 33%. O sea que estaba muy por debajo del promedio en América Latina, que era un 50%. Así que de estar por debajo, pues con una enmienda, con la enmienda que se le hizo, que entró en vigor en el 2020, subimos a donde estamos hoy, que fue el 81%, pero inmediatamente después subió el 74%, al 73 o 74%. Yo estuve en un conversatorio en Washington el año pasado, donde precisamente la organización de la OEA de Estados Americanos, que estaba coordinado por Inter-American Dialogue, y el tema era violencia de género, violencia transnacional y violencia de género. Y la representante del gobierno de México, que entiendo que atiende asuntos de género, me dijo que el arma de fuego es el instrumento por predilección del agresor y obviamente es el más letal contra las mujeres. Y que incluso la presencia del arma en el hogar aumenta el riesgo de homicidio y de control, como decía Vilmari, coercitivo sobre la mujer. Vilmari, tú fuiste procuradora. A mí me preocupa muchísimo las expresiones que hiciera la actual procuradora Piñero, se me fue el nombre de ella. Ay, bendita. Astrid Piñero. De que el problema no era el arma y que regular más podría violar el derecho a poseer armas. Y yo me confundí porque de repente no sabía si ella era procuradora de las mujeres o procuradora de la ley de los portadores de armas, ¿no? De los armeros. Yo dije, pero ven acá, ¿cuál es su trabajo? Así que no sé cuál es tu postura y si te sientes cómoda pues expresando, porque me parece que esto lo que hace es invisibilizar precisamente los riesgos que viven y enfrentan las mujeres. Yo creo que es importante señalar, ¿verdad?, que decir que el problema no son las armas de fuego, sino son los agresores nuevamente, pues eso es un falso planteamiento. Me parece que es importante, ¿verdad?, que cuando nosotros también estamos en posiciones como esa, pues nosotros nos nutramos de información de personas expertas en este tema para que nos puedan ayudar y podamos tener la data correcta, sobre todo cuando tenemos que representar, ¿verdad?, a las mujeres y a todos los problemas que viven las mujeres en nuestro país. Decir que el problema es exclusivo, ¿verdad?, del agresor, realmente no está reconociendo que aquí nosotros tenemos dos problemas. Nosotros tenemos un problema de violencia machista y tenemos un problema de acceso a armas de fuego. Aquí tenemos dos problemas. Y sabemos que lamentablemente se quiere dejar ver, ¿verdad?, también por estas entidades que tienen, son los armeros, ¿verdad?, que tienen toda una asociación a cargo y que ese es su negocio y eso lo entendemos.
pero nosotros como entes representativos, ¿verdad?, de una agencia gubernamental, tenemos que mirar que nosotros tenemos que buscar alternativas y enviar mensajes nuevamente, sobre todo mensajes a las víctimas. Y tener una licencia, emitir una licencia, no elimina el riesgo de la violencia. Aun cuando digan que se le va a dar un entrenamiento a esa persona, que es un requisito, incluso que esa licencia no va a garantizar que la conducta no violenta siga ahí por parte de la parte agresora, ni tampoco va a garantizar que ese historial de celos que tiene esa parte agresora, el control, las amenazas, eso cambie. Así que me parece en ese sentido, ¿verdad?, que son muy desacertadas sus expresiones y que aquí hay que lograr que el Estado sea responsable y que no invisibilice, ¿verdad?, las acciones que tiene que tomar para garantizar la protección y seguridad. Y hay una obligación de reducir los factores de riesgo, no de aumentarlos. Y nosotros tenemos flexibilidad de las armas de fuego, estamos aumentando. Entonces tenemos que volver otra vez a lo que estamos haciendo ahora. Estamos interviniendo después del daño, pero ¿cómo prevenimos? Lamentablemente, ¿verdad?, pues me parece cuando damos esa mirada que continuamos desenfocados en términos del mensaje específicamente que hay que enviar. Y si, incluso aquí no hay una campaña educativa tan siquiera. Para nosotros, viendo estas estadísticas tan alarmantes, podamos tener como país un mensaje directo, continuo, a las víctimas. Miren, si en su caso usted conoce que su pareja tiene un arma de fuego, usted tiene que tomar estas medidas, usted tiene que accionar, hacer un plan de seguridad desde la víctima hasta sus menores. Entonces, eso no se habla, eso no se tiene. Y lamentablemente continuamos invisibilizando, ¿verdad?, la responsabilidad que tiene el Estado en ese sentido. Se nos acabó este segmento. ¿Ustedes podrían esperar a la pausa y seguimos o se tienen que ir? Ok, pues vámonos a una breve pausa. Cuando regresemos, seguimos aquí conversando con Vilmaris Rivera Sierra e Irma Lugo sobre el problema y la relación entre ley de armas y los feminicidios íntimos. No se vayan. La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos en los que cocinas. Por eso te recomiendo mi línea Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Lo distribuye North Caribe Imports y su marca Caribí, donde además encuentras utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribí Garden. Caribí, calidad, experiencia y el mejor precio. Pídelos en tu supermercado más cercano. Simplifica tu vida con Caribí. Distribuye North Caribe Imports, la empresa puertorriqueña con más de 50 años sirviéndote a ti. Gramas lindas, gramas, plantas, palmas y todo para tu jardín. En Dorado, 796-1386. 796-1386. Gramas lindas, excelente calidad y servicio insuperable. 796-1386. Bocados Divino, el lugar perfecto para almuerzo o cena. Menú internacional, especializados en los mejores guisos, cabrito al vino, rabo encendido y el mejor osobuco que puedes encontrar. Mariscos frescos del país, langosta de nuestras costas, amplia carta de vinos y jugos naturales, con la mejor localización, seguridad y amplio estacionamiento gratis. Bocados Divino, en el edificio del Colegio de Abogados en Miramar. Para reservaciones, llamar al 787-238-1530. Regresamos aquí a Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Yo soy Ivonne Lozada, en sustitución de Aníbal Acevedo Vilá, y conversábamos con la ex procuradora de las mujeres, Vilmaris Rivera Sierra, y con la ex coordinadora del Observatorio de Equidad de Género, Irma Lugo Nazario. Y es que a mí me quedó más que claro que el tema de las armas no es un debate abstracto ni partidista, es un asunto de vida o muerte para las mujeres. Decir que el problema no es el arma, es ignorar la realidad estadística, científica y humana del país. Lo tenemos ahí, o sea, ¿qué más quieren? Es que muchas de esas estadísticas vienen de la policía. Yo he recibido estadísticas del CDC federal sobre la violencia armada en Puerto Rico en general, que supera la media también de los Estados Unidos.
Así que no somos nosotros, no es Irma, no es Vilmari, son las propias oficinas de gobierno quienes están, quienes levantan no suficiente, no siempre de la manera correcta, pero esos números salen de ahí. Así que me preocupa mucho también el tema de los cabilderos a favor de las armas y la influencia y el terreno que han ganado en la legislatura y en la cosa política, y que fueron significativos al momento de enmendarse la ley, de flexibilizar la ley de armas. Y lo mismo los legisladores saben, pero estas organizaciones son muy poderosas y tienen muchos recursos. Así que, ¿qué medidas? Yo quisiera que los legisladores escucharan. Inmediatas recomiendan para detener esta espiral de violencia armada contra las mujeres en Puerto Rico? ¿Qué podemos hacer más allá de que hay que volver a revisar esa ley de armas? Mira, Ivonne, hace tiempo y siempre lo hemos dicho, ¿verdad? La importancia de un trabajo salubrista, desde una mirada de salud pública, ¿verdad? Que enfoque en la prevención y la educación sobre estos diferentes temas. Eso es algo que venimos diciendo las organizaciones y que se viene tratando de trabajar, pero que tiene que ser un trabajo, ¿verdad? Como el que se inició, por ejemplo, bajo el Comité PARE, que hubieron 12 subcomités de trabajo, hubo un plan de trabajo organizado, establecido, donde se tuvieron establecidas unas directrices en diferentes áreas y se estuvo trabajando a la par, ¿verdad? Sobre las diferentes temáticas, mientras también se educaba a todo ese personal de las diferentes agencias que participaron. Y ese proceso de educación no se puede soltar, ¿verdad? Eso es algo constante en diferentes niveles, a diferentes públicos, con diferentes formas de llevar el mensaje. Así que es bien importante eso y lamentablemente no vemos, ¿cómo te digo? Esa mirada amplia, ¿verdad? Desde arriba, como yo diría, que se interseccione, ¿verdad? Que se reconozca, que se evalúe qué está siendo efectivo, qué no está siendo efectivo, porque lamentablemente lo que vemos, ¿verdad? Estamos hablando de los feminicidios íntimos, son los números que hemos estado mencionando, pero el observatorio este año ha identificado 54 casos de feminicidios en general, más 95 intentos. Que muchas veces ese número pasa, que no le damos énfasis, pero esos casos de intento son casos, ¿verdad?, de mujeres que estuvieron expuestas a morir. Y yo me atrevería a decir 96 casos por un caso que tuve conocimiento de esta semana, ¿verdad?, de alguien que es cercano. Así que eso es lo terrible de lo que vemos. Lamentablemente, cuando ocurre un feminicidio, ya lo que vemos es que entra el Departamento de Justicia y Policía. Ya no hay remedio para esa víctima, para su familia, ¿verdad? Y lo que hemos tratado de trabajar, y es lo que siempre estamos denunciando en las organizaciones, mientras a la vez también se trabaja en los servicios a las víctimas y sobrevivientes, es eso. Es el tema de la educación, de la prevención, ¿verdad? De trabajar con esa mirada salubrista y que el Estado lo reconozca y lo entienda como tal. Vilmari, si estás por ahí todavía. Sí, estoy por aquí. Hoy me acaban de enviar información que de verdad que es que yo no entiendo. La esposa de la principal organización de cabildeo a favor de liberalizar el acceso a las armas de fuego tiene un contrato con la Procuraduría de las Mujeres. Siento que puedes dar más detalles. Sí, Era un contrato de consultor, déjame ver, porque lo tengo por aquí, cosa que a mí yo de verdad no entiendo, aparte de que me han enviado un video de la procuradora participando de la convención de Codepola, haciendo manifestación, ¿no? Obviamente de su interés en proteger el derecho a la aportación de armas, al acceso a las armas. Por Dios, pero ven acá, nuevamente, ¿ella es procuradora de las mujeres o procuradora de las armas en el país? Bueno, pues tengo aquí un contrato, acuerdos colaborativos, whatever that means, con la oficina de la procuradora de las mujeres. No tengo idea. Hay que investigar. No hay una descripción de esos acuerdos de colaboración. Sí, a mí me parece que hay un issue ético muy grande también. De hecho, conflicto de intereses. Entiendo que esta organización anuncia que crea un albergue para mujeres maltratadas, mientras a la vez da asesoría, da representación legal gratuita a sus miembros en casos de homicidio, que obviamente incluyen Ley 54. Yo no sé qué más decirles de verdad con relación a esto.
Pero para mí ciertamente sí hay un issue de ética aquí envuelto entre estos personajes. Y eso es bien importante para el público que nos escucha, ¿verdad? Que pueda entender qué es lo que eso significa y cómo esas relaciones, esas contradicciones en lo que se supone que es el mensaje de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, que tiene poderes cuasi judiciales, ¿verdad? Donde debe proteger la vida de mujeres y niñas en Puerto Rico, e incluyendo hombres que sean víctimas de violencia. O sea, que ese trabajo... El mensaje que se está enviando, ¿verdad? Ya tuvimos una experiencia hace unos meses con una campaña que se desarrolló desde la Oficina de la Procuraduría de las Mujeres también, de cómo se lleva ese mensaje de prevención en contra de la violencia, pues tuvo sus señalamientos. Así que lo que tenemos que ver es si la compañera puede entender que hay unas herramientas de trabajo ya probadas, hay unas herramientas de trabajo basadas en evidencia que deben desde su oficina evaluarse y tomarse, ¿verdad? Como punto de partida para seguir trabajando en contra de la violencia de género. Y quizás lo que estamos viendo no es lo que esperaríamos de una funcionaria, que tiene que ser más crítica, quizás más asertiva y más cautelosa con los posicionamientos que tome, aunque ella en lo personal, porque yo vi ese video también, Ivonne, ¿verdad? Donde ella dice que ella cree en la portación de armas y que ella tiene su licencia de portación de armas. Pero independientemente de eso, ¿verdad? Hay otra comunidad externa que tiene que trabajar, ¿verdad? Y a la que ella debe responder en ese sentido, ¿verdad? De educación, de prevención, de protección. Y eso lamentablemente no es lo que estamos viendo. Vilmari. Sí, y yo concurro con las expresiones, ¿verdad? De Irma. Y también me parece importante, ¿verdad?, que desde esa posición, ya Irma lo explica, tiene unos poderes cuasi judiciales que tiene el poder de investigar. O sea, viendo estos números tan alarmantes, yo estaría investigando cuáles son, cómo se está llevando a cabo estos procesos, estos protocolos internos. Nosotros no tenemos, como Estado, no hay unas estadísticas claras específicamente para poder ver cómo es que se está llevando a cabo estos procesos de evaluación. No hay reevaluaciones tampoco una vez se entregan esas licencias. Y eso me parece que debe ser también un área donde se tiene que integrar la Oficina de la Procuradora de las Mujeres. Ella como procuradora tiene que hacer esas evaluaciones y pedir, ¿verdad?, exigir también que a nivel legislativo se puedan tomar acciones concretas. Iba a añadir también que en términos de estrategias, ¿verdad?, y recomendaciones, que era uno de los planteamientos que traías, el que pienso que hay que trabajar un poco también con ese proceso de solicitar o establecer algún mecanismo para hacer esas evaluaciones y certificaciones incluso dentro del hogar, porque estas armas de fuego hay que exigirle, ¿verdad? Ciertamente le entregan el arma de fuego, pero una vez está el arma de fuego en la casa o con la parte con el individuo o la persona, esa arma de fuego nosotros no sabemos dónde la guarda, dónde la tiene, quién está con ella todo el tiempo, si la guarda de una forma, la almacena de una forma adecuada. Y se requiere también que hayan unas inspecciones. Aquí nosotros tenemos unas víctimas secundarias que son los menores, y tenemos que también pensar en esas víctimas que están en riesgo. No tan solo es, ¿verdad?, la mujer en este caso, también estos niños que son víctimas secundarias. Y creo que la transparencia en estos procesos tiene que ser importante. Aquí el Instituto de Estadística es importante que pueda mantener los datos segregados de esas licencias que se están emitiendo, que se comparen cuántos feminicidios, que se compare, que nos digan cuántas armas de fuego se revocaron o se suspendieron por situaciones de violencia de género, que se obligue. Yo pienso que la formación obligatoria con perspectiva de género, que se establezca un curso de uso y manejo de armas, que tengan módulos que tengan que tomar, ¿verdad?, las personas que están solicitando un arma de fuego, es vital, pero que sea continua. Y definitivamente la educación y la prevención. Hay que educar sobre este tema. Ciertamente el país merece algo mejor, las mujeres merecen algo mejor en Puerto Rico, y la conversación de hoy demuestra que hay conocimiento, hay evidencia, las estadísticas están, también las soluciones se han sometido. Lo que falta, como siempre, es voluntad política. A mis invitadas, Irma, Vilmari, gracias, Dios mío, por ponerse a disposición hoy. Yo sé que Vilmari está complicada fuera de Puerto Rico. Gracias por estar aquí con nosotros este ratito. Te veo, Irma. Gracias a ustedes y felicidades el fin de semana al público que nos escucha. Igual, nos vamos a una breve pausa y regresamos aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
Regresamos aquí a Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Yo soy Ivonne Lozada en sustitución de Aníbal Acevedo Vilá, que está de vacaciones esta semana, muy merecida. Y estábamos atendiendo temas especiales porque ayer comenzó la campaña de 16 días de activismo contra la violencia de género. Ayer, 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se fija esa fecha en conmemoración y en honor a estas 3 mujeres dominicanas que fallecieron asesinadas por el régimen en República Dominicana. Anyways, la violencia de género en Puerto Rico es una violencia cada vez armada. Lo vimos en las cifras que presentó ayer el Nuevo Día. Son cifras del Observatorio de Equidad de Género, cifras que vienen también de la policía, del CDC federal, pero que evidentemente muchos en el gobierno han decidido ignorar. Es el arma más letal y más respaldada por las estructuras políticas y económicas que protegen a la industria de armas antes que a las mujeres, que eso es lo que está haciendo el gobierno. Para cerrar esta primera hora del programa, quiero tocar un tema en la misma línea, porque hablábamos de feminicidios perpetrados con armas de fuego. Pues vamos a hablar de violencia armada en Puerto Rico y cómo este problema trasciende la criminalidad y afecta directamente la seguridad en nuestras comunidades, nuestras familias y muy particularmente a las mujeres. En Puerto Rico hablar de violencia es hablar de armas y hablar de feminicidios también es hablar de armas. La mayoría de los asesinatos, sean criminales, domésticos o íntimos, en Puerto Rico se cometen con armas de fuego. Y cuando miramos nuestra situación en comparación con Estados Unidos, la gravedad del problema se vuelve más evidente. Hay una gráfica que me hubiese gustado enseñársela y se me olvidó dársela al técnico. Pues hay una gráfica que me parece que es importante que tengan en mente, y es que en el 2018 la tasa de homicidios cometidos con armas de fuego en Puerto Rico, homicidios, no estoy hablando de feminicidios íntimos, homicidios en general, era de 19 por cada 100,000 habitantes. El promedio en Estados Unidos es de 4.3 por cada 100,000. Nosotros es 19. Así que, y estos son cifras nuevamente que yo bajé del CDC. Caramba. Eso debe ser una alarma, ¿no? El gobierno debería poder fácilmente decir, tenemos un problema de violencia armada en el país, tenemos que discutir el problema y buscar soluciones. No veo haciendo ninguna de ellas. Esto coloca a la isla, bueno, mientras estado en comparación, Puerto Rico tiene 19. El promedio en Estados Unidos es 4.3. Estados como Mississippi, Luisiana, Alabama o Missouri tienen 10 y 11 que son tasas altas, pero a todas Puerto Rico las supera, por mucho. Y esto coloca a la isla entre las jurisdicciones con mayor violencia armada en todo el hemisferio. Eso es desde Canadá hasta Argentina. En todo el hemisferio. O sea, ¿cuándo el gobierno va a sentarse a leer y escuchar y entender? La data la tienen, la evidencia está de entidades y organismos estatales de gobierno como federales. Eso pasa con la violencia armada. O sea, nos llevamos el precio de la violencia armada. Nos llevamos el premio de feminicidios perpetrados con armas de fuego. Nos ganamos el título de ser la ciudad de mayor desigualdad social, porque lo dice el Banco Mundial, donde más pobres y más ricos hay en un mismo espacio, donde más desigualdad hay. ¿Y qué hacemos? Que no nos sentamos a discutir y analizar esta realidad que nos está dando en la cara todos los días. ¿Con qué facilidad nos distraemos? Estos feminicidios, que le voy a decir, ya lo vimos hoy, lo vimos en el Nuevo Día, por ejemplo, la mayoría se cometen con armas de fuego. Cuando un agresor tiene un arma, se vuelve más letal. La posibilidad de que pueda matar a alguien es más alta. Y esto no es solo con asuntos de feminicidios, estos son peleas, conflictos comunitarios, violencia entre vecinos, como los hemos visto, entre jóvenes, disputas familiares que hemos visto también, incidentes de salud mental, y cualquier conflicto en Puerto Rico tiene más posibilidades, más probabilidades
de terminar con un arma presente que en la mayoría de los Estados Unidos. Ay, Dios mío. Puerto Rico está en un punto donde la violencia armada no es solo un tema de seguridad pública. Es resultado. Es un tema de salud pública, que bien lo dijo Irma. Es un tema de equidad, de género, de seguridad comunitaria y sobre todo de malas decisiones en políticas públicas, como pasó con las enmiendas a la ley de armas. Fue un error lo que hicieron. A ver si por lo menos pueden admitir que fallaron y lo pueden corregir. Y voy a cerrar con esto. Bueno, no voy a cerrar porque tengo una descarga adicional. Pero antes de cerrar el programa, yo necesito decir algo con absoluta claridad, porque lo que vimos esta semana no se puede normalizar. A mí me dio vergüenza e indignación profunda escuchar a la procuradora de las mujeres, Astrid Piñero, minimizar el rol de las armas, el efecto de las armas de fuego en los feminicidios íntimos y repetir el libreto de que el problema no es el arma, el problema es la persona. Esa frase, con todo respeto, no es solo irresponsable, pero es peligrosa porque contradice, como dije antes, la evidencia científica, contradice las estadísticas del Observatorio de Equidad de Género, de las estadísticas del CDC federal y contradice la realidad que viven muchas mujeres en nuestro país. Cuando una funcionaria pública, cuya misión es proteger la vida de las mujeres, se niega a reconocer que las armas, muchas de ellas legales, están matando a mujeres en sus propias casas, esa funcionaria no está cumpliendo con su deber, punto. Y más indignante todavía es verla en un video validando directa o indirectamente los argumentos de los cabilderos de armas en este país que influyeron en esa flexibilización y que duplicó las licencias, el acceso de armas en Puerto Rico y que ahora en un acto de cinismo absoluto intentan lavarse la cara anunciando un albergue de mujeres mientras ofrecen representación legal gratuita acusados de ley 54 y de homicidio. Esa es la realidad. Y ver a la procuradora alineada con esta narrativa es una falta grave a su responsabilidad ministerial. Yo espero mucho más. El país espera mucho más de la principal oficial de Estado encargada de prevenir, educar y erradicar la violencia de género. Su deber no es defender la posición de armas. Su deber no es minimizar estadísticas. Su deber no es hacer relaciones públicas con sectores que han contribuido al aumento de la letalidad. Su deber es proteger vidas. Su deber es educar al país. Su deber es exigir política pública basada en evidencia como se le han presentado. Su deber es mirar a los ojos a las familias que han perdido a sus hijas, a sus madres, a sus hermanos y decirles que el Estado, que el gobierno va a hacer todo lo posible por evitar otro feminicidio. Y esta semana, lamentablemente, la procuradora no cumplió con ese deber. Las mujeres de Puerto Rico merecen una procuradora que esté de su lado, no del lado de la industria de armas, no del lado del negacionismo y definitivamente no del lado de quienes pretenden invisibilizar el vínculo directo entre las armas y la muerte. Lo digo con... Estoy bien indignada. Lo digo con mucha indignación, pero también con sentido de urgencia. Este país necesita una procuradora de las mujeres que proteja de verdad, porque ya no tenemos tiempo que perder, ni tampoco tenemos tiempos más mujeres que perder, ni una más, ni una menos. Gente, nos vamos a una breve pausa. Regresamos en breve con Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Regresamos a Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 y ahora nos enlazamos con los amigos de Radio Raíces. Son las
las 5. Las 5. Ahora en cadena con WLRP 1460. 1460. Radio Raíces. Sobre la mesa en Radio Isla 1320. Bueno, gente, estamos aquí de regreso. Me disculpan la descarga de ahorita, pero me lo tenía que sacar del pecho. Lo que pasa es que no tengo mucha garganta también y se me ha estado afectando algo. En esta edición especial de Sobre la Mesa, como ya les comuniqué desde el lunes, continuamos en nuestra reflexión en el marco de los 16 días de activismo contra la violencia de género. Y hoy tenemos, estos 3 días hemos tenido paneles especiales en la segunda hora. Queremos abordar un tema que ha ganado mucha visibilidad, pero que sigue siendo profundamente incomprendido y en ocasiones minimizado, que es la violencia obstétrica. Y este no es un concepto teórico, son experiencias vividas por miles de mujeres, tanto en Puerto Rico como en el mundo, que reportan haber sido humilladas, ignoradas, infantilizadas o sometidas a procedimientos sin explicación, incluso sin consentimiento. La experiencia de parir debería ser recordada como un momento de acompañamiento, de poder y cuidado, pero para muchas mujeres se convierte en una experiencia traumática que puede dejar huellas profundas. Así que para profundizar en este tema tan urgente, hoy me acompañan 3 voces fundamentales. Tengo conmigo aquí en el estudio a Yaritza Pérez Rivera, activista y defensora del parto humanizado, con amplia experiencia acompañando mujeres y familias en procesos perinatales. Así que bienvenida, Yaritza. Saludos. Tengo a Javier Nazario, eres educador, que aquí se me fue. Eres investigador y también salubrista. Sí, saludos, gracias. Y tú estás con la organización Caderame. Es correcto. Es importante, nos hablas de eso más adelante. Y la doctora Marenit Planel, la doctora de Salud Pública, fue que te vas a tener que presentar, Marenit, pero sé que te tenemos por web, porque no actualicé la información, que sé que la tenía incorrecta al principio, pero te tenemos por web porque estás fuera, ¿no? Fuera de Puerto Rico. Es correcto, en este momento estoy fuera, pero saludos a todos. Saludos, Marenit. Bueno, con ellos queremos entender qué es exactamente la violencia obstétrica, por qué ocurre, cómo la normalizamos y qué podemos hacer para detenerla, porque hablar de violencia obstétrica también es hablar de dignidad, de derechos reproductivos y de justicia social. Así que, para empezar, necesito que me definan, empezamos por aquí, ¿qué es? ¿Cómo definen ustedes la violencia obstétrica? Porque es importante reconocerla dentro del espectro de violencia de género. Javier. Sí, saludos. Pues gracias nuevamente por la oportunidad, tema importante que no debe quedarse fuera en estas conversaciones de estos días. La violencia obstétrica es aquella que ejerce, ¿verdad? El personal de salud, que se expresa en formas de trato deshumanizado, ¿verdad? También incluye la patologización de los procesos reproductivos, ¿verdad? Verlos como un proceso de enfermedad cuando son procesos naturales, y que se ejerce y que tiene consecuencias lamentables, tristes, ¿verdad? No solamente físicas, sino también emocionales. Esta es una definición que pues se escudriña de algunas legislaciones que ya existen en otros países, pero hay unos elementos que durante, ¿verdad?, la investigación sobre este tema se han ido elaborando más, desde principalmente el tema de lo que es la violencia de género, ¿verdad? Se ejerce sobre las personas, las mujeres o personas gestantes, ¿verdad? Que es un asunto importante no excluir a personas gestantes que no se identifican como mujeres, pero también puede trascender al personal de salud, ¿verdad? Puede integrar, por ejemplo, aspectos como la estructura protocolaria de un hospital, como esos protocolos hospitalarios, burocracias. Un ejemplo sencillo, ¿verdad? Y vamos a hablar más en detalle de forma, pero todavía tenemos instituciones hospitalarias excluyendo el acompañamiento o prohibiendo el acompañamiento cuando es un derecho protegido por ley en Puerto Rico en estos procesos, como ocurrió cuando llegó el COVID. Y ya estamos sin COVID, pero
Seguimos usando con esa... No hemos actualizado el protocolo. Es lo que pasa, que no hemos actualizado el protocolo. Entonces vemos a los papás, por ejemplo, fuera de las citas médicas, porque los médicos no han actualizado esos procesos, o en las mismas instituciones. Así que es esa violencia que se da, no solamente, ¿verdad?, son aspectos clínicos, pueden ser también aspectos emocionales, de trato, faltas de respeto, humillaciones, etcétera. Ese tipo de manifestaciones en ese proceso reproductivo principalmente, ¿verdad?, perinatal, que es embarazo, que es parto, que es el posparto, pero podemos ampliarlo más, ¿verdad?, porque hay otros procesos que pasan personas gestantes, como podría ser, por ejemplo, una experiencia de aborto, aborto espontáneo o aborto inducido, que son procesos reproductivos y en donde también podemos encontrarnos manifestaciones de violencia obstétrica. Marini, que estás allá para darte una oportunidad, ¿cuáles son estas formas más comunes de violencia obstétrica que se observan? Sí, seguro que sí. Sí, seguro que sí. Y aclaro, ¿verdad?, que soy doctora en salud pública. Gracias por la introducción, Ivonne, ¿verdad? Sí, me gustaría, ¿verdad?, sí mencionar esas formas más comunes, y quiero aclarar que estas formas que voy a estar compartiendo están en el proyecto del Senado 445, así que esto es algo que ya se está trayendo ¿verdad?, a la mesa, ¿no?, para el Senado, para que continúen en esta evaluación, y algunas de estas múltiples formas que destaca este proyecto, pues son, que Javier las mencionó, los procedimientos sin consentimiento informado, comentarios sexistas, burlas, humillación de parte del personal médico a las madres, ¿verdad?, a las mujeres, restricción injustificada de los acompañantes. Vemos muchos casos, muchas veces, que no se les permite que se les acompañe a las personas que ellas desean que les acompañen, sean dulas, parejas, familiares, etcétera. También vemos que puede haber una negación de lo que son los analgésicos sin una base clínica. Hay madres que, ¿verdad?, su decisión, el que ellas lo tomen, el que ellas puedan tener la presencia de analgésicos durante sus procesos, y a algunas de estas madres se les niega esto sin esa justificación. Una de las más que vemos, que sé que Javier puede también comentar sobre esto, ¿no?, sobre las cesáreas o las inducciones que son sin ningún tipo de razón, o que no son justificadas. Esto es algo que quizás cuando hablamos de violencia obstétrica, eso es lo primero que muchas personas piensan, dado que ha sido uno de los temas que más hemos estado hablando durante ¿verdad?, los años, ¿no?, que se ha estado hablando sobre este tema, pero también incluye, ¿verdad?, la violencia obstétrica, formas como lo que son exámenes vaginales repetidos y sin la autorización de las madres o el consentimiento de ellas. Esto, ¿verdad?, puede ser muy incómodo para ellas. Sí. Sí, aquí estaba revisando el proyecto, que sí se había radicado un proyecto de ley en esta sesión, a ver si fue al principio, que es el proyecto del Senado 445, sí, en esta sesión en septiembre. Y recibió un informe negativo. El proyecto pretendía proclamar como política pública del gobierno estar en contra de la violencia obstétrica como un asunto de derechos humanos, establecer una causa de acción civil especial por daños sufridos a causa de violencia obstétrica y para decretar otras disposiciones reglamentarias. ¿De quién es esta medida? Vamos a ver un momentito. De la senadora María de Lourdes Santiago, Ada Álvarez Conde, y González, Adrián, pues los del PIB y Ada Álvarez, que fueron los autores de la medida, y se quedó fuera. Triste, porque veo que ni siquiera vistas públicas. Ellos pidieron unos memoriales, y a partir de eso, ¿o tuvo vistas públicas esta medida? No, pidieron los memoriales, realmente, pero no. Sí, es triste que medidas como esta, que obviamente que representan un tipo de violencia contra la mujer, que tiene un impacto negativo en miles de mujeres, pues ni siquiera se le haya dado la oportunidad de ser discutido ampliamente en una vista pública. Triste. Mucho. Y uno de ustedes, quizás Yaritza, yo creo que fue Javier, pero mencionaron que muchos procedimientos se practican porque siempre han sido así, o se han hecho de determinada manera. ¿Qué prácticas innecesarias o que no están basadas en evidencia siguen ocurriendo y que son perjudiciales para la mujer? Mira, por mi parte, para mí es importante que recalquemos que la violencia obstétrica es una manifestación de violencia de género, creada principalmente por la idea de la jerarquía de poder que tiene, por ejemplo, la clase médica y el patriarcado sobre las mujeres. O sea, está en cuestión
la posibilidad de consentimiento que tienen las mujeres sobre su cuerpo, desde distintas ópticas. Y en ese sentido, las mujeres nos quedamos sin el poder de tomar decisiones informadas sobre nuestros procesos, más que nada sobre la gestación, el parto y el posparto. Desde ese punto de vista, se manifiesta un sistema desproporcionado de poder donde cuando las mujeres piden información, no solamente se les es negada, sino que se les es infantizada. Yo traje conmigo esta antología de autoras puertorriqueñas que es maravillosa, se llama La que te parió, antología puertorriqueña de los relatos del parto. Y casi todas las autoras hablan de experiencias de violencia que pudiéramos clasificar en violencia obstétrica. Es impresionante en esta semana que viene Thanksgiving, donde una de ellas, por ejemplo, hace un relato de una inducción innecesaria, una inducción de parto. Esto se hace cuando se quiere acelerar el parto de alguna manera para prever una cesárea. Eso ocurre mucho, ¿no? Igual la cesárea. Sí, pero ocurre más en esta semana. Estamos en la semana de mucha vulnerabilidad a inducciones innecesarias. Y quiero compartir un relato breve de Idalis García Reyes, que dice, cuando le informan, ¿verdad?, que va a recibir una inducción y que esto es la mejor manera en la que ella puede manejar su parto. De esta manera les observo, ¿verdad?, o les invito a observar cómo se da esa manifestación del poder donde el consentimiento es coaccionado. Mamá, evita la cesárea, sería un riesgo, me dicen. Mamá, queda en ti la vida de la criatura, afirman. A esto le llamo la prisa por el pavo. La prisa por el pavo que inicia en el calendario para el 17 de noviembre de cada año. O sea, cuando no hay consentimiento informado, pero cuando lo que se informa es el riesgo que si no te vas de inducción o no programamos una cesárea, vas a poner en riesgo la vida de tu bebé. Sí. ¿Y qué mujer y qué persona va a poner la vida de su bebé en juego? Así en manipulación, se manipula la información totalmente. Es terrible, y eso es algo que se vive mucho en este país. Se ha cuestionado mucho lo de la cesárea innecesaria, y me parece haber escuchado en una vista pública en algún momento precisamente esta provocación de cesáreas, y que había una alta tasa de cesáreas en Puerto Rico. ¿Estoy en lo correcto? Correcto. Y lo adverso que puede ser esto, obviamente, para la salud de las mujeres. Pero ¿qué impacto emocional y psicológico pueden tener experiencias como estas de parto violento, Marení? Sí, seguro que sí. Sí, ¿me escuchan? Sí. Sí, disculpen. Sí, el impacto emocional, ¿verdad?, y psicológico, esto es una gama de situaciones que pueden pasar. Sin embargo, quiero que, ¿verdad?, que pensemos mucho en la palabra trauma. Cuando hay violencia obstétrica, el trauma es lo número uno en la lista. Entonces, este trauma se ve, ¿verdad?, presentado de diferentes maneras, la reacción que se tiene a ello, sea con ansiedad, depresión, lo que vendría siendo posparto, pero también puede ser con inicio durante la gestación, ¿verdad?, esas ansiedades que hay en ese último trimestre cercano al parto. Tenemos madres muchas veces que comienzan a pensar en cómo va a ser su parto. Al conocer esta información, a veces la estadística, esto puede generar el que puedan sentir algún tipo de ansiedad ante ese proceso de antemano, ¿no? Así que cuando hablamos de violencia obstétrica y los efectos emocionales, no hay que necesariamente esperar a que pase el parto. Desde antes esas mamás pueden estar teniendo estas preguntas, pueden estar diciendo, ¿y si me pasa a mí? ¿Verdad? ¿Qué voy a estar haciendo para sobrellevar eso? Así que es importante que les apoyemos también antes, durante esos procesos de verdad, de realizar lo que es el plan de parto, y pues obviamente durante y después también, dado que podemos ver, como decía, la depresión también en el posparto. Podemos ver lo que es el PTSD o el trastorno por estrés postraumático, bastante común, lo escuchamos mucho en los medios, lo vemos muchas veces en las noticias, lo vemos en las películas, y esta no es la excepción de que en situaciones de violencia obstétrica veamos personas que presenten un trastorno por estrés postraumático, que puede incluir el que las madres tengan pesadillas, palpitaciones, nerviosismo, se sientan irritables. Muchas de las madres con trastorno por estrés postraumático, me encantaría aquí hacer, ¿verdad?, un highlight de esto, y es que muchas evitan cualquier cosa que pueda ser relacionado a lo que son procesos médicos. Entonces, si yo tengo una mamá
que tuvo un proceso en el que fue violentada, ¿no? El mismo, esta mamá a lo mejor va a decir, ok, esto me pasó en un hospital y yo no quiero saber más de un hospital porque tengo este trauma, tengo, ¿verdad? Esos estímulos que me hacen sentir ansiosa, que pueden aumentar, ¿verdad? El que yo me sienta incómoda, pues lo voy a evitar. Y cuando esto pasa, esas mamás a lo mejor no me van a citas médicas, tratan de evitar cualquier estímulo, discúlpenme, relacionado. Y en mamá, ¿verdad? Sabemos que llevar a bebé a pediatra es importante durante también ese primer año. Y si yo evito todos esos estímulos, pues estoy afectando mi salud también física, ¿no? Y la de bebé también en muchos de los casos. Entonces, estos son mamás que necesitan mucho apoyo, que no es tan fácil como decirles, ya pasó, ya vas a esa cita médica como si nada, sino que quizás el ver una bata blanca les recuerde esa experiencia de violencia obstétrica, el frío de un hospital, los sonidos, los olores. Así que esto tiene que ver mucho, ¿verdad?, con ese trauma, ¿verdad? Ese trastorno por estrés postraumático. Muchas mamás también pueden generar miedo a lo que son los futuros gestaciones, ¿verdad? Y muchas lo dicen, en terapia yo las he tenido, que dicen, ya yo no quiero tener más bebés porque esto fue tan traumante para mí, que aunque yo sueñe a lo mejor con tener un segundo, un tercer bebé, con que a lo mejor es algo que yo deseo, mi pareja, mi familia, no lo puedo hacer porque es muy fuerte para mí esto. Así que vemos cómo esas mamás también deciden el detenerse, ¿verdad?, en tener más niños o tener más hijos por estos procesos de violencia obstétrica, ¿no? Y pues más que nada desde la salud pública, sí me gustaría también dejar claro que la ruptura en la confianza con los sistemas tiene que ver con la salud mental. Si yo tengo una experiencia de violencia obstétrica y se rompe esa confianza con sistemas de salud, esto muchas veces los incluye a todos. Entonces, no solamente no quiero saber de un obstetra, de un ginecólogo, tampoco quiero saber quizás de un terapeuta. Y si yo tengo un trastorno por estrés postraumático, ¿cómo voy a recibir tratamiento? Si no quiero, ¿verdad?, saber de nada que tenga que ver con salud. Entonces, estos quizás son casos un poquito más complejos, pero se da mucho. Que entonces las mamás, como decimos en Puerto Rico, dicen, no quiero saber de eso, no quiero ni pensar de eso, ¿verdad?, no me lo menciones. Y no lo consideran, no consideran el recibir servicio en general, no solamente para salud física. Hablaban ustedes de la cultura hospitalaria. Uh-huh. ¿Cómo influye eso? Y lo mencionaron, pero me gustaría abundar un poco más. Esa cultura hospitalaria que atropella los derechos de las mujeres y ese poder que tiene el médico para decidir por encima de la misma mujer. Sí, es un tema, ¿verdad? Lo que mencionaba la doctora con el asunto del poder, me gustaría, ¿verdad?, resaltar un caso particular o una manifestación específica que se da en las instituciones, y es el aislamiento. La mujer está sola, está comprobado no solamente en el proceso de parto, sino en el cuidado prenatal y posparto, si tiene acompañante, si tiene a su pareja, el involucramiento del padre redunda en beneficios para ese proceso, para ella, en la gran mayoría de los casos. En Puerto Rico, la exclusión del padre en estos procesos es una forma de violencia obstétrica. Los padres, por ejemplo, nosotros hacemos trabajo mucho con los papás, y ellos han reportado negación de acompañamiento durante procedimientos, por ejemplo, ¿verdad? No porque la madre no quiere que esté, sino pues políticas institucionales o de clínicas. Yo no sabía eso. Eso ocurre constantemente. Wow. A veces son cosas bien arbitrarias, como por ejemplo, puedes pasar en X momento del proceso del trabajo de parto, o puedes entrar en esta sala, pero en esta no, cuando el derecho al acompañamiento es en todo momento. También, por ejemplo, en las orientaciones prenatales se les excluye, que lo mencionaba ahorita al principio, ¿verdad?, que todavía tenemos clínicas de cuidado obstétrico, porque, o sea, estamos hablando principalmente de la práctica obstétrica, ¿verdad? Cuando hablamos de violencia obstétrica es algo mucho más amplio, no tiene que limitarse a ese personal específicamente, puede ser por parte de enfermeras, puede ser por parte de otras personas involucradas en el cuidado, pero el monopolio que hay actualmente en Puerto Rico del cuidado obstétrico está en manos de los médicos, específicamente de los médicos obstetras, ¿verdad? Aquí en Puerto Rico las parteras no tienen ese acceso, y eso es un temazo también que constituye otra manifestación de violencia institucional, ¿verdad? Porque la estructura está diseñada para que las parteras no puedan hacer los cuidados que pueden hacer, que están capacitadas para ser enfermeras parteras o parteras profesionales. Así que esa es una de las manifestaciones más comunes, ¿verdad? El excluir el acompañamiento o restringir el acompañamiento, que a la vez tiene que ver mucho con la autonomía.
¿verdad? Ese es el tema. Por eso es que cuando hablamos de violencia obstétrica, hablamos de una manifestación de violencia de género, porque volvemos a la autonomía de las mujeres y hay alguienes, estructuralmente hablando, ¿verdad?, que quieren imponer cómo es que las vamos a cuidar, cómo las vamos a proteger. Y sobre todo, no a ellas, el producto, el bebé. Entonces, se deshumaniza totalmente la experiencia porque hay que pensar en ese bebé. Así que nosotros podemos pensar mejor que la misma mujer de cómo proteger su propio proceso y se le imponen prácticas normalizadas, uso de, por ejemplo, el suero, otras prácticas que ¿en qué redundan? Porque la mujer tiene que estar acostada, que le inducen el parto antes de tiempo, porque eso es lo que entiende el proveedor que hay que hacer. O si el médico no está en la institución hospitalaria, empieza, como que se detiene el mundo, ¿verdad? El médico no llegó hasta 12 horas después de que yo llegué a la sala. ¿Qué pasó en ese proceso? Nada. No solamente nada, es que no estuve ni acompañada. Y en el proceso de COVID, por ejemplo, hay relatos de mujeres que le quitaron sus celulares. Wow. En la relación, porque lo veo obviamente y no podemos dejar, yo pienso que no podemos negar el tema de derechos reproductivos del tema de violencia obstétrica. Totalmente. La violencia obstétrica se vive en los hospitales, se vive en las oficinas médicas de cuidado prenatal, se vive en la falta de acceso a servicios de salud. Cuando vemos la mayoría de los hospitales que tienen salas de parto en Puerto Rico están localizados en el área metropolitana. Tenemos unos casos que se han discutido mucho, pero se evita hablar de las circunstancias de las mujeres. Por ejemplo, el pueblo de Vieques o los pueblos del área oeste que no tienen facilidades. Me supongo que hay una incidencia mayor de Dios mío, de cesáreas y de provocar parto. Mira, Puerto Rico está en una tasa de cesárea cerca del 50%. Bien lejos de la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, que habla de menos de un 15%. ¿Y tienen los números de otras jurisdicciones? En Estados Unidos, por ejemplo, ¿cuál sería la media? Nosotros estamos en el número 1, la media es 31 o 32%. O sea que ahorita yo estaba hablando de los puestos número 1 que ocupaba Puerto Rico y también ocupa el primero en violencia obstétrica. Sí, en cesáreas, ¿verdad? En cesáreas inducidas innecesariamente. Y que es parte de un sistema violento en general. Si bien es cierto que estamos hablando específicamente de la violencia obstétrica, tenemos también que entender que Puerto Rico ha manifestado una cultura de violencia bien amplia. ¿Por qué? Porque también hay una baja tasa de obstetras en Puerto Rico, no se le permite a las parteras ejercer esa profesión histórica que es traer bebés al mundo, y eso nos limita un poco más, porque existe la violencia, existe en la formación de los médicos, la exclusión de los aspectos de salud mental. Por ejemplo, son pocas las escuelas de medicina que traen salud mental dentro de la formación. Podrían recibir un taller, pero no se recibe un curso. No hay hospitales. No está integrado al currículo. No está integrado al currículo, y no es por falta de especialistas. Desde mi punto de vista como psicóloga, que acompaño mujeres en el embarazo, en el posparto. Que no entienden la necesidad, y estará pensado probablemente por hombres también. No la entienden. Incluso en los hospitales no hay un psicólogo con expertise en el área perinatal, en las áreas de maternidad, para acompañar no solamente a las mujeres que están en proceso de parto, de posparto y duelo, sino también al personal que está haciendo. Un obstetra en Puerto Rico hace muchos partos en un día. O sea, una persona que está haciendo 10, 12, y los calendariza. 20, este es el día que voy a hacer partos y viendo. Este es el día. No puedo el resto de la semana. Exactamente. No puedo, porque es parte de y el impacto que eso tiene en las personas. Lo dejamos aquí, vamos a seguir con este tema, gente. Nos tenemos que ir a una breve pausa. Cuando regresemos, seguimos con la conversación sobre violencia obstétrica en Puerto Rico. No se vayan. Regresamos aquí a Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Yo soy Ivonne Lozada, sustituyendo al Chief Aníbal Acevedo Vila. Y estábamos hablando aquí con Yaritza sobre
la relación de la violencia obstétrica y los derechos reproductivos, pero quería preguntarle ahora sobre ese perfil, ¿quiénes están más expuestos, más vulnerables a la violencia obstétrica en Puerto Rico? Mira, al igual que otras manifestaciones de violencia de género, por ejemplo, la violencia de pareja, ciertamente todas las mujeres en Puerto Rico están vulnerables de ser víctimas de violencia obstétrica. Y esto es algo bien difícil de explicar desde el punto de vista de que no importa su clase social o su preparación académica, la mayoría de las mujeres relatan experiencias de violencia. Una cosa interesante de la historia del parto es que conforme las mujeres van hablando sobre su experiencia de parto, van entendiendo más esa memoria. Así que de alguna manera u otra, las mujeres nos vemos forzadas a hablar de nuestras experiencias de parto. Cada vez que una mujer habla de su experiencia de parto con otras mujeres, entra en conciencia de que fue víctima de violencia obstétrica. Pero si hay un grupo con mayor vulnerabilidad, reconociendo que todas estamos en riesgo. Y como en otras manifestaciones, las mujeres jóvenes, las mujeres negras, las mujeres de bajos ingresos, las mujeres migrantes, las solteras, las personas de la comunidad LGBTQ+, son poblaciones que en términos generales están en mayor vulnerabilidad, por ejemplo, de llegar a recibir servicios de salud, de conseguir el acompañamiento apropiado, de acceder a clínicas. Para que tengas una idea, se han cerrado distintas salas de parto. Así que si yo vivo en Guánica y mi sala de parto más cerca está en Mayagüez, imagínate tú. Imagínate que no tengo acceso a llegar, o si, por ejemplo, en estos momentos en los que la comunidad migrante está pasando por una circunstancia bien delicada. Que no se atreven a ir al médico. Que no se atreven a ir al médico. ¿Ves? Así que todas estamos en una posición de vulnerabilidad, pero estas poblaciones, si vives en Vieques, por ejemplo, que ¿dónde está? Pues está ese obstetra, está en Fajardo, está en Ceiba. Tienes que tomar una lancha. ¿Y qué pasa si hay mal tiempo? Y hemos visto distintos casos en los que han habido no solamente mujeres en riesgo, sino que eso también incide en la tasa de mortalidad materna en Puerto Rico. Es una tasa bastante alta de complicaciones que en la mayoría de los relatos de las familias y las mujeres tienen que ver con alguna experiencia de violencia. Así que nos pone en una situación de mucha precariedad. Bueno, Mareni, que si estás ahí todavía, escucho mucho, sí. Y eso fue parte de una de las preguntas que tenía, que no sé si se convierte, bueno, debe ser real, ciertamente vivimos en una crisis de salud en el país y de una fuga de especialistas y de médicos que agrava esta situación. Pero ¿es eso excusa o eso debería ser justificación para que se eleven, por ejemplo, los casos de inducciones y cesáreas a mujeres? Realmente, o sea, justificación no. Realmente esto lo que presenta es una oportunidad para que los protocolos que ya hay sean reforzados, que los hospitales aún sean más, digamos, en buen idioma boricua piquis, ¿no? ¿Verdad? Que sean más específicos y digamos que selectivos, exacto. Tenemos menos personal, pues entonces vamos a adiestrarlos y los protocolos, ¿cómo los podemos revisar para que sí los podamos cumplir? Digo esto porque muchas veces hay hospitales que sí cuentan con protocolos y están escritos. Algo que recientemente estaba comentando con una colega es que en Puerto Rico hay mucha teoría, ¿verdad? Hay mucho escrito en papel, ¿no? Vemos muchos protocolos, muchas leyes que se ven bien bonitas en papel, pero a la hora de ejecutarla, ahí está el problema. Entonces, los hospitales que cuentan con menos personal, es importante que revisen esos protocolos para que puedan decir, ok, contamos con el personal necesario para que esto se cumpla. Vemos esta fuga de profesionales, pues entonces, ¿cómo vamos a tomar acción, verdad? Estamos sobrecargando a nuestro personal, porque esto aumenta el riesgo totalmente, no lo justifica, pero sí lo aumenta, y sabemos que los hospitales tienen conocimiento de esto. ¿Verdad? Como muchas veces decimos, le están poniendo una cinta adhesiva, ¿verdad? Un tape a un problema que hay que hacer un arreglo permanente, ¿no? Y esos arreglos permanentes están en el poder revisar esos protocolos y decir, quizás no tenemos el personal, quizás debemos contratar más personas, quizás los que ya tenemos llevan muchos años, que es otra cosa también. Vemos muchos profesionales desde diferentes áreas, no solamente en los hospitales, sino también profesionales que trabajan con familias en general,
que llevan muchos años ejerciendo y sí cumplen con su educación continua, pero no necesariamente se están actualizando en estos temas. Y podemos tener personal que ni siquiera sabe el término violencia obstétrica. Pueden reconocerlo, que está pasando y que a lo mejor está aumentando al ver que hay menos profesionales, ¿verdad? O una fuga de profesionales, pero no lo pueden nombrar, no le pueden poner el término adecuado para entonces ver si eso es algo que se está reflejando en los protocolos y en las acciones que tienen que tomar. Así que, y bueno, realmente yo creo que esta escasez lo que hace es debilitar, ¿no? Esos protocolos y debilitar las acciones que se están tomando en vez de poder reforzarlas. Yo, el que me está escuchando, que trabaja en un hospital, yo le exhorto a que pregunte. Si usted es una persona que quiera abogar por este tema y se los agradecemos, ¿no? A quienes están allá adentro, ¿no? Que quieran abogar por las familias, que pregunten qué protocolos esos hospitales tienen y qué acciones han tomado después de María, que se fueron tantos profesionales, ¿verdad? Desde el huracán, lo que fue la pandemia, que muchas veces también vemos eso como una razón para muchos profesionales irse de la isla, terremotos, etcétera. Después de todo eso, ¿qué cambió? Si esos protocolos son los mismos de hace 10 años, 15 años, algo está mal. Algo está mal y tenemos que verificar esos protocolos. Así que ciertamente sí hay relación, pero no lo justifica para nada. Y dentro de la crisis de salud, que tanto hemos estado comentando con todos los elementos que tienen, que le dije, está la fuga de médicos, hospitales que han cerrado, salas de partos que han cerrado. Esto es un tema que suele abordarse como parte de las propuestas para atender la crisis de salud del gobierno. Pues yo no he escuchado... Bueno, por ahí estamos hablando de aumento para algunos profesionales. Estamos hablando de aumento para algunos profesionales. La realidad es que esto, como es un asunto estructural y que está vinculado a la violencia de género, lo primero es hacer un cambio ambiental y cultural, y eso no requiere tampoco de estructuras grandes, de inversiones tecnológicas. Básicamente, como traía Marenit, es un asunto de concienciación. Aquí, ahorita hablábamos del proyecto de ley, que me parecía una iniciativa atrevida, diferente, de cómo, ¿verdad? Vamos a nombrarlo, vamos a definirlo, tú sabes, ya el Tribunal Supremo ¿verdad? Lo mencionó por lo menos en un caso, como una manifestación, ¿verdad? Lo que pasó en un caso en el área de Humacao. Pero hay que hacer cambios que permitan un cambio en actitud, ¿verdad? Si seguimos viendo el proceso de parto, de embarazo, como unos procesos médicos de patología, de enfermedad, donde tenemos que intervenir, tocar, decidir por la persona que está pasando por la experiencia y lo vemos como algo normal, pues ahí hay que ir. Y para eso no hay que invertir mucho más allá de que educación, concienciación, escuchar las voces de las mujeres que están viviendo estas experiencias, no invisibilizarlas, que eso es otro problema, ¿verdad? Las mujeres hablan, yo recuerdo, yo vengo participando en vistas públicas desde 2011 sobre el tema de las tasas de cesárea, la violencia obstétrica, las faltas de respeto en el parto, y siempre nos encontramos con los detractores de cualquier medida con las mismas posturas. ¿Dónde está la evidencia? Eso no está pasando. Ay, sí, ya eso lo he escuchado. Entonces, con reproductivos también. Y a la inversa, que empiezan a legislar para problemas que no existen. Vámonos un segundo a una pausa. Cuando regresemos, venimos con el último segmento de este panel especial que tenemos sobre violencia obstétrica. Así que no se vayan. Regresamos aquí con Sobre la Mesa. Bueno, regresamos aquí a Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Este es el último segmento y ya mañana a comer pavo otra vez. Estábamos hablando un poco de la crisis de salud pública. Yo me preguntaba en todas estas reuniones, propuestas, comités, task force que se hacen para atender los temas de salud, ¿ustedes se sienten considerados y escuchados como profesionales para atender esta situación de violencia, no tan solo de violencia obstétrica, evidentemente también el tema de los derechos reproductivos de las mujeres que está tan vinculado? Qué maravillosa pregunta, porque en ocasiones yo he sentido mucho aislamiento. Hablamos de la necesidad de educación, de que se incorporen cursos a los currículos de salud de todas las profesiones que van a tener relación con ese dúo personas gestantes y bebés.
hablamos de acceso a fondos de investigación. O sea, cuando Javier mencionaba que en las vistas públicas se nos dice dónde está la evidencia, pero dónde está el financiamiento local para poder crear proyectos de investigación. La mayoría de las investigaciones en este tema son para proyectos de grado, ¿verdad? Maestría y doctorado. Estudiantes que hacen su esfuerzo, pero ¿dónde está el Departamento de Salud o los fondos estatales hacia las universidades, la Universidad de Puerto Rico, el Recinto de Ciencias Médicas, la Escuela de Medicina de Ponce, hacia todo lo que tiene que ver con estos temas, para levantar datos que nos dejen saber cómo es la manifestación de violencia hacia la mujer en el ámbito de salud, particularmente en los procesos de gestación y posparto? Hace falta voluntad y humanidad, porque ciertamente, como decía Javier, hay cosas bien sensibles cuando una mujer está teniendo un aborto y un obstetra le dice no hay latido. Mira, busca las palabras más sensibles, haz una pausa. A esa cita posparto, porque todos los bebés nacen, aunque algunos nazcan muy pronto, trata de citarla a una hora distinta a la que vas a tener a todas las demás gestantes, porque ella acaba de perder a su bebé. O sea, ten la voluntad de tener un trato digno y respetuoso hacia la persona que estás viendo. Hemos perdido la sensibilidad y la empatía. Y eso es una pena. Triste, porque eso fue una pregunta que no les hice ahorita, pero ¿son las mujeres escuchadas? Pues evidentemente no. No. Con relación a este tema que compete a ella. De esas prácticas de parto respetado que deberían ser estándares en Puerto Rico, oye, y tengo que volver a hablar porque ahorita hablaban de la tradición que había antes de parteras, de comadronas, que se ha perdido, y la realidad que vive Puerto Rico. Muchas comunidades aisladas, me hablaban de Vieques, me hablaban de Guayama. Este es un tema que debería discutirse seriamente. La impresión mía es que hay unos intereses económicos envueltos más que nada, pero en algún momento se ha escuchado, se ha discutido esto con seriedad, ya sea en la legislatura, con el secretario de Salud, con la gobernadora. Mira, me duele lo que estás diciendo mucho y me ocupa, porque yo pues participé de vistas públicas cuando el actual secretario era presidente del colegio, y en todos los esfuerzos de cambios en política pública, reforzar las políticas actuales, meramente investigar, queremos saber quiénes hacen más cesáreas, en qué hospitales se hacen, todo fue en negativa. Todo era, no vamos a echarlo para adelante, a correr. Y eso pues preocupa, y lo vemos, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, se vuelven a presentar proyectos de ley con sus fortalezas y con sus no fortalezas, y ni se hacen discusiones públicas. O sea, aquí el mantener el estatus a alguien le favorece, y sabemos que no es a las familias, no es a las mujeres y no es a los recién nacidos. Marenita, un poco para cerrar, en términos de acciones que deberían estar tomándose, pues evidentemente una de ellas es levantar data y tomarla en consideración a la hora de elaborar políticas públicas, pero obviamente pues parece que la experiencia no ha sido muy positiva. Pero dentro de eso, ¿qué otras recomendaciones haces tú, Marení, como profesional para atender esta situación en el país? Totalmente, y todo lo que han mencionado me parece muy importante. Antes de responder la pregunta, Ivonne, creo que es importante resaltar que lo que Javier está hablando del acceso a la data, ¿verdad? Sobre la cesárea, ese proyecto fue negado, que lo sabemos, y fue básicamente negativo junto con el de violencia obstétrica. O sea, fue algo que ambos fue un no, y se presentaron casi juntos, con algunos meses de separación uno del otro, pero ha sido un rotundo no de cualquier manera que se presente. Así que esos proyectos se presentaron este año y se denegaron este año. Así que seguimos intentándolo, ¿no? Y en cuanto a las acciones que pueden tomar, pues mira, desde los hospitales, revisar esos protocolos que mencionaba, que estén alineados, ¿no? A las diferentes asociaciones también. Sabemos que está la Asociación Americana de Ginecólogos Obstetras, que tienen sus protocolos, que tienen sus reglas y sus códigos de ética, que es importante seguir, porque increíblemente muchas veces estas acciones que se toman están violentando los propios códigos de ética de ellos mismos. Entonces, es contraproducente, ¿no? No hace ningún sentido. Así que esto no es algo que solamente nosotros estamos tratando de traer
traer a la luz, sino también las mismas asociaciones profesionales los reconocen, aunque a veces no usan el término. De manera muy interesante, hay mucho miedo, como decimos, como el cuco, ¿no? De no usar el término violencia obstétrica, pero sí está establecido en esos protocolos que pues no se debe violentar a los pacientes. Así que revisar esos protocolos, garantizar consentimientos informados y reales. Yo quiero añadir aquí que la alfabetización en salud, que es una de mis especialidades, es muy importante. En inglés se conoce como el health literacy, y es que las madres, las familias salgan de esas citas médicas con sus respuestas, ¿verdad? Las preguntas que tengan, que se las contesten, que entiendan lo que va a estar pasando, que entiendan esos planes de parto, que entiendan esos procesos, porque muchas veces vemos pacientes o madres, ¿verdad?, que tuvieron situaciones de violencia obstétrica y no lo entienden necesariamente del todo. Saben que fue incómodo, pudo haber sido incluso hasta traumático, pero no lo entienden del todo. Y los profesionales no necesariamente desde su lado están haciendo lo que tienen que hacer para estar seguros y seguras de que estas mamás tengan la información que necesitan para tomar decisiones informadas, ¿no?, sobre su salud. Así que poner la alfabetización en salud al frente es bien importante para que estas mamás puedan consentir de una manera completa. No es simplemente firmar el papel y ya, es entender qué procesos van a estar pasando. Sabemos, ¿verdad?, asegurar el piel con bebé, es algo que ya sabemos. Reentrenar el personal, como decía, si hay protocolos más viejos de María para atrás, digamos, esto es algo que es relevante, una bandera roja. Han habido cambios sustanciales en Puerto Rico y es importante tomarlo en consideración. Es importante no utilizar trainings o entrenamientos solamente de Estados Unidos o otros países de Latinoamérica, sino ver las realidades de Puerto Rico y cómo podemos entrenar el personal con esa calidad. Sí, es que se nos ha acabado el tiempo del programa. Marení, mira, quiero agradecerte profundamente que hayas podido entrar acá a esta conversación, a Radio Isla 1320, también a Yaritza Pérez Rivera y a Javier Morales por esta conversación tan necesaria. Hoy confirmamos que la violencia obstétrica no es un concepto lejano, es una realidad que afecta muchas vidas. Miles es poco, hablar de miles de mujeres. Así que en estos 16 días de activismo contra la violencia de género, reflexionar sobre la violencia obstétrica es reconocer que la violencia también puede venir de instituciones, desde los sistemas que supuestamente deben protegernos. La transformación requiere cambios en la política pública y estamos notando que hay una aversión, una negatividad con recibir recomendaciones de las organizaciones que tienen expertise en estos temas. Así que la maternidad, el nacimiento y la salud reproductiva tienen que vivirse con respeto, información, acompañamiento y humanidad. Y mientras sigan existiendo experiencias traumáticas y prácticas deshumanizantes, este tema va a seguir siendo una causa urgente de justicia social. Así que gracias a ustedes al otro lado de la radio por acompañarnos y continuaremos en Sobre la Mesa el próximo domingo. Así que hasta la próxima semana por aquí por Radio Isla 1320. Que tengan un buen inicio de Navidad mañana.